Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Prosiguiendo con el barroco, con el siglo XVII, ¿no? Porque esto de barroco es muy complejo y no me quiero meter a una discusión, porque claro, uno podría decir, ¿es posible con un concepto genérico abarcar todas las diferencias que se dan en el siglo XVII? ¿Tiene que ver algo Rubens con el Greco? ¿Tiene que ver algo el Greco con Velázquez? ¿Tiene que tener algo Velázquez con Rembrandt? ¿Tiene que ver algo Vermeer? Es decir, lo que hay son singularidades que van afirmando sus caminos propios, como hemos dicho, que es ya algo sustantivo, ¿no? Para definir un artista a partir del Renacimiento. Lo que hay son diferencias, y cuando hay diferencias es difícil un común denominador que las aglutine. Yo creo que esta vieja manía de buscar conceptos genéricos, trascendente universales para abarcar todas las diferencias, esos son conceptos que dicen mucho y no dicen nada y que quizá habría que ya ir guardando en el cajón de los trastes viejos. Vamos a hablar de Vermeer, ¿no? Vermeer fue un pintor, como el Greco también, ¿no? Decía yo, la vez pasada, un pintor reconocido muy tardíamente, apenas en la segunda mitad del siglo XIX, empezó a hablarse, a finales más bien del siglo XIX, y desde luego en el siglo XX empezó a hablarse de Vermeer. Vermeer pasó desapercibido, ¿no? Esa es la realidad. Una ceguera terrible, que es la ceguera de la crítica académica del XIX sobre pintores de este nivel, como es el caso de Vermeer. Uno de los grandes descubridores de Vermeer fue Proust. Proust es uno de los que realmente dijo cosas sustantivas sobre Vermeer. Vermeer, incluso en su época, tampoco fue muy reconocido, vivió con muchos apuros económicos, ¿no? Y la obra de Vermeer no ha sido fácil de identificar. Al principio, cuando se redescubre Vermeer y cuando la gente empieza a decir, oh, eureka, miren este gran pintor que hemos descubierto, redescubierto, repito, empieza a encontrarse Vermeer por todos lados. A todos, cualquier cuadro un poco anónimo se le atribuye a Vermeer. Entonces la crítica la crítica rigurosa, pues va poco a poco, ¿verdad? Quitando todo aquello, esas falsas atribuciones, y al final hoy en día, pues reconocibles, hay quien habla de 34, hay quien habla de 36, o a lo más de 38 Vermeers. O sea que finalmente lo que tenemos son a lo más 38, yo me inclino por lo de 36, pero no voy a decir por qué. Hay un par de Vermeers que a mí nunca me han parecido muy Vermeers, pero bueno. Vermeer es alguien que se consagra a pintar escenas interiores, un pintor interior, un pintor de silencios, ¿no? Escenas de la vida íntima, nada de gestos heroicos, míticos, históricos, mitológicos, religiosos. No, es un pintor de la cotidianidad interior, del hogar puertas adentro, de personajes solitarios en general que viven consigo mismo una relación de interioridad radical, que es la que colma profundamente su razón de existir. Es un pintor puro, ¿no? Muy limpio, un gran pintor de la luz. Yo creo que junto con Velázquez son en el siglo XVII los grandes pintores de la luz. Pintor que modela suavemente, que transmite la luz a través del aire, acariciando lo que toca, con una textura refinadísima, sutil, casi de porcelana suprema, ¿no?
que trabaja con veladuras imperceptibles y una meticulosidad artesanal que es muy propia, ¿verdad?, de toda la tradición, ¿verdad?, de la pintura flamenca, de los Países Bajos en general, pintor de recogimiento y de concentración. Yo creo que ahí con Vermeer empieza ya esta ruptura de los individuos autónomos, soberanos y libres con el mundo social. Esta búsqueda de la temporalidad propia, de la existencialidad finita y del acto intransferible. Es esta pintura de encierro que veremos también en Rembrandt. Es ya un toque de atención sobre la falta de encuentro, o sobre el desencuentro, mejor dicho, ¿verdad?, de estos individuos con el mundo a su alrededor. Por eso esa vida íntima es a su vez una vida profunda, expectante. Vemos las figuras que aparecen en los cuadros de Vermeer, están muy reconcentradas sobre sí mismas, ¿no? Y son imágenes que están pintadas a media distancia. Esto impone en relación a nosotros los espectadores, nos impone una especie de barrera, una barrera, si se quiere, no autoritaria, desde luego, una barrera también muy refinada, en donde podemos y no podemos penetrar esa intimidad que nos es ofrecida en la pintura de Vermeer. Podemos compartir, podemos entender que la lectura de una carta nos habla de una pasión lejana, podemos entender muchas cosas, pero siempre hay una distancia que el pintor impone, que es una manera de preservar justamente el secreto de esa existencia que ha decidido vivir para sí. Yo quisiera hablar de un cuadro sobre todo, que es el pintor en su taller, que es el cuadro más grande que pinta Vermeer, de 1,20 por 1 metro, ¿no? Es un cuadro pintado seguramente entre 1665 y 1666, en donde vemos que la escala de la figura es reducida, ¿no? Es un cuadro que corresponde a lo que se llama visión lejana. Lo más cerca está lejos del espectador. Y eso es la visión lejana que se usa mucho en el barroco, tiene la función de romper el plano de superficie y adentrarnos al interior. Eso lo usa mucho Vermeer, ¿no? Esa visión lejana que tiene un plano, en el primer plano, al lado izquierdo, una cosa desmesurada, es decir, un fragmento de primer plano desmesurado que es una cortina que precisamente sirve para acentuar la profundidad o para acentuar esa introducción en el fondo del cuadro. Lo que vemos ahí es a Vermeer mismo que está pintando a una modelo que tiene frente a sí. Él está sentado en su caballete, vemos sobre el lienzo que está pintando, ¿verdad?, a la modelo. Vemos que el pintor viste aristocráticamente, ¿no?, muy refinadamente, un poco se dice, y yo lo creo, que esto tiene que ver con el conocimiento que él tiene del texto de Leonardo da Vinci, donde habla del pintor como un gran señor, que la pintura como un gran lujo, en donde el pintor es un aristócrata, ¿no?, que viste refinadamente, puesto que va a ser un acto de suprema nobleza. Esto creo que explica esa manera de vestir de Vermeer. Está pintando la corona de laurel de la modelo. Vemos la paleta, la paleta está oculta, vemos el pincel, ¿no? Vemos un caballete, y vemos la tela y vemos esa corona de laurel. Atrás vemos el mapa de los Países Bajos, ¿no? En realidad el cuadro se llama El pintor en su taller. Le pusieron así, pero realmente hay otro título que a mí me parece el más correcto, que es el arte de pintar. El pintor se está entregado al arte de pintar. Su estudio es el espacio absoluto en donde se realiza el acto absoluto que justifica la vida de ese individuo concreto que es el pintor. Ahí hay una redención radical de la pintura o del acto de pintar o del acto artístico como un acto de salvación o como un acto precisamente que nos saca de la rutina y de la mediocridad circundante. Y el mapa de los Países Bajos, ¿verdad?, es la pintura como gloria de los Países Bajos. Hay muchas interpretaciones como algo a lo que él pertenece. Las cosas que están sobre la mesa, a mano izquierda, son una representación alegórica de las artes y de los oficios.
todo lo que está en el cuadro tiene que ver con las artes y los oficios. Hay muchas interpretaciones también sobre esto. Si el vaciado de Jesús habla de la escultura, si el cuaderno de bocetos habla de la arquitectura, si el cuaderno de bocetos habla del diseño, si la máscara de Jesús habla de la imitación, si las telas de seda hablan del decoro, si se trata de las musas. Es verdad que esto genera una polémica muy interesante, pero la verdad es que sea cual sea la interpretación, todos coinciden en que de alguna manera todos los símbolos y signos que aparecen en el cuadro tienen que ver precisamente con el arte de pintar. Es decir, arte de pintar que, como hemos ido diciendo, y esto lo comprueba, ha alcanzado una jerarquía suprema en el mundo de las artes. Es este estatuto de la pintura y del pintor lo que finalmente está en juego en este maravilloso cuadro de Vermeer. Y ya que estamos hablando de esta relación del pintor con su obra, bueno es introducirnos, aquí voy a ser un poco más minucioso, a quizá del cuadro más importante al respecto, que son las Meninas de Velázquez. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. ¿Qué decir de Velázquez que no se haya dicho sobre todo las Meninas? Velázquez es un pintor sevillano que se forma en el taller de Pacheco. Pacheco es un erudito de la pintura, pero a pesar de reconocer la pintura del Renacimiento, no hay más que ver su propia pintura para ver que es un pintor muy fiel a ciertos modos arcaicos de lo que es propiamente la pintura española. La primera etapa de Velázquez pues es una etapa donde se ve una influencia tenebrista, aunque en realidad yo no creo que Velázquez se pueda calificar de un pintor tenebrista, puesto que en la pintura del joven Velázquez son más importantes los objetos, las cosas, los retratos, que el propio efecto tenebrista de zonas choqueantes de sombra y luz. Creo que ese efecto es minimizado a favor de justamente la presencia de las cosas, de roca, diríamos así, al protagonismo del tenebrismo. Velázquez es llevado por el conde duque de Olivares a la corte, se hace pintor del rey, de Felipe IV, convivirán en la vida, son más o menos de la misma edad. Velázquez pinta, ha tenido lo que es propiamente lo que puede ver en España, aunque evidentemente las colecciones reales son espléndidas. Pinta su último cuadro antes de hacer su primer viaje a Italia, que son los borrachos, el triunfo de Baco, los borrachos. O los borrachos me parece más propio porque una característica de Velázquez es derrotar la mitología. No hay mitología, lo que hay es borrachera. En eso conoce a Rubens, ve pintar a Rubens, decíamos, le sorprende el virtuosismo de Rubens, la velocidad de Rubens, la técnica de Rubens, la modernidad de Rubens. Velázquez se da cuenta que es un pintor primitivo, un pintor atrasado, un pintor al que le falta mucho. Rubens enseguida ve sus cosas, le dice: usted no ha ido a Italia, ¿verdad? No ha ido a Italia, pues si usted no va a Italia, usted no podrá ser pintor. Hay que ir a Roma. Roma en este momento es la Meca. Luego hablaremos con el rey, en fin, lo convencen. Velázquez hace su viaje a Italia. Su primer viaje evidentemente es muy fructífero. Velázquez aprende mucho. Lo que le interesa aprender, esta visión lo afirma en aquello que finalmente él siente como afín a su propio proyecto. Pero ¿qué es también la escuela veneciana? ¿Y qué es también Tiziano? Tiziano, qué importante es, caray. Bueno, no seguiré yo con esta historia para concentrarme más en este cuadro de las Meninas, que en realidad el cuadro no es un título que se ha quedado, ¿no? Y que ya pues es familiar a todos, pero que finalmente no es un título preciso, no es un título justo, ¿no? En realidad el cuadro se titula La familia real o la familia de Felipe IV. Es un cuadro pintado en 1656 y el espacio de la escena del cuadro es quizá el taller estudio Velázquez.
Los personajes que aparecen en el cuadro han sido plenamente identificados. Tenemos al propio Velázquez, tenemos a las dos meninas, que son las que sirven, ¿no?, a servidoras de la corte, a la infanta María Margarita, a don Diego Ruiz de Arlón, el guardadamas, a doña Marcela Duya, encargada del servicio de las damas, y atrás al aposentador del rey y jefe de tapicería. Y en el primer plano un mastín castellano, y también está Mari Barbola y Nicolásito Pertusato, dos bufones. Esto es así, dicho anecdóticamente, lo que son los personajes reconocidos, pero esto no nos lleva a nada. Reconocer personajes no es ni siquiera acercarse a lo que es el sentido y el ser de las meninas, ¿no? Lo que vemos es que las meninas hacen una genuflexión ante los reyes, rinden el tributo cortesano correspondiente. O sea, justamente su gesto no se explica sino como un gesto cortesano. La infanta, por el contrario, en tanto forma parte de la familia real, lo que está haciendo es enseñando su vestido nuevo. Pero todos, en general, el centro de referencia de todo el cuadro en general son los reyes están enfrente. Y Velázquez lo que está haciendo es pintando a los reyes. O sea que el orden que determina la composición general es los reyes, que son una referencia ausente, pero que está presente por los efectos que nosotros podemos ver en el cuadro. Todos los que aparecen aquí cumplen funciones palaciegas, como hemos dicho, de distinto orden. Y en ese sentido obedecen a una reverencia, a una subordinación a los reyes. Los bufones hacen una diferencia. Los bufones tienen en los Habsburgos y todo en España, ¿no? Vemos que Mari Barbola no está haciendo genuflexiones, es altiva. La posición de la enana Mari Barbola es una posición activa. Y la posición del enano de Nicolásito es indiferente, está jugando, está pateando, está haciendo una travesura. Entonces la pregunta es, ¿y por qué los bufones tienen esta actitud que difiere de la actitud de los cortesanos y de la propia infanta y del pintor? Bueno, pues es muy importante. Los bufones están ahí para evitar el mal de ojo. Esto es muy interesante, no es casual que estén ahí. Evitan el mal de ojo, el mal que viene de la mirada de los otros. Los bufones están protegiendo la imagen del rey o de algún miembro de la familia real. Es precisamente, esa es su función, una de sus funciones, evitar el mal de ojo. Están ahí precisamente para conjurar cualquier acto que se quisiera realizar sobre la imagen de la infanta o sobre la imagen de los reyes que está reflejándose atrás en un espejo. O sea que tienen una función fundamental en la representación. Otro papel del bufón es distraer. Es el rey para reír, o el rey al revés, como se le llamaba. Si el otro está distrayendo, una mirada distractiva, en suma lo mismo, desviando la mirada, una desviación de la mirada. Ellos cargan sobre sí, en pocas palabras, los males, bloquean las miradas enemigas. Y eso entonces explica la actitud que tiene en el cuadro. Y el caso de Velázquez, ¿qué está haciendo Velázquez? Bueno, lo que vemos es a Velázquez pintando. Y lo que vemos son los elementos necesarios y suficientes de la pintura. El lienzo, la paleta, el pincel, la mirada. Y falta un elemento que cierra el bastidor, por supuesto, bastidor, lienzo, paleta, pincel, mirada, y que falta el modelo. En ese momento ya la pintura tiene por referencia un modelo físico que está ahí. El modelo son los reyes. Es decir, las condiciones suficientes y necesarias de la pintura, o la fenomenología de la pintura, si se quiere decir más pedantemente, está precisamente concentrada en lo que es propiamente la referencia al pintor. Pero el poder entonces aquí, y frente a estas lecturas cortesianas que se hacen hoy, incluida la de Foucault, la tan afamada, me parece injustamente afamada, la lectura que hace Foucault de las meninas, ¿no? Que es una lectura cortesana. Es decir, creo que justamente aquí lo que se está asistiendo es un destronamiento del rey. La posición de Velázquez es jerárquica. La cabeza de Velázquez en el cuadro es la cabeza que está más alta, incluso más por encima de los reyes. Es un destronamiento del rey y un entronizamiento de la pintura. Sé que esto no lo ha dicho nadie, yo no lo he oído, y estoy escribiéndolo precisamente porque estoy convencido justamente de que en el momento del acto de pintar, quien reina y quien ejerce el poder, si queremos hablar de poder, es el pintor. Y el pintor es el único que le puede decir al rey, detente ahí,
Ponte así y asá. Tu cabeza muévela aquí o muévela allá. Porque aquí yo pongo las condiciones, que son las condiciones de la pintura. En la parte de atrás, arriba hay dos cuadros que son importantes. Uno es de Marcias y Apolo y otro es de Minerva y Aragné. Son dos cuadros importantes porque los dos hablan de la relación entre arte y artesanía. Ustedes saben que Marcias fue celebrado por su virtuosismo tocando la flauta de doble tubo, ¿no? Y desafía a Apolo. Siente que puede desafiar al dios y que puede vencerlo. El artesano que cree que con el virtuosismo basta para vencer a un dios. Y entonces Apolo tiene que aceptar el desafío. Es tal el pedimento y la insistencia de Marcias que Apolo tiene que aceptar el desafío. Y dice: el que pierda será desollado vivo. Y por supuesto gana Apolo, que es el triunfo del que es más allá que un virtuoso, que es justamente el artista sobre el artesano. La otra es lo mismo. Es decir, Minerva es la diosa de la sabiduría de las artes, ¿no? Hija de Metis, de la inteligencia. Y Aragné es una tejedora de tramas, es artesanía. Es decir, también ahí es el triunfo de la diosa o del arte sobre la artesanía. Es decir, esto habla del nivel que tiene. En realidad, Las Meninas es un cuadro sobre el ser de la pintura, o sobre la grandeza inigualable de la pintura, sobre la superioridad de la pintura. Es decir, sobre el carácter jerárquico que tiene la pintura cuando la pintura rebasa el nivel de la artesanía, ¿verdad? En ese sentido, lo que se está reflejando en el espejo es el cuadro, ¿verdad? No los reyes directamente, como se dice. Velázquez está usando un pincel fino. Los pinceles finos se usan cuando se está terminando un cuadro. Son pinceles determinados. Y lo que se está reflejando en el espejo es el cuadro. Son el cuadro de los reyes. Si uno ve eso que se está reflejando, que es pintura, el cuadro de los reyes, y lo compara con lo otro que no es pintura en este momento, que es la escena de las Meninas, verá que las leyes del cuadro y las leyes físicas de la escena representada y que está antecediendo a lo que aparece en el cuadro son las mismas. ¿Por qué? Porque justamente Velázquez, y aquí está su apuesta, y aquí está su diferencia, y aquí está justamente lo que su proposición, lo que ha hecho es, por fin, en la pintura, darle a la retina el protagonismo. Darle a la retina, darle a la perspectiva aérea, hacer que la luz circule por el aire, reconstituir aquello que no se ve pero que está presente entre todos los cuerpos y es lo que los reúne y aglutina, que es la física del mundo, la física mundana tal cual. Y eso es, la pintura es retina. La retina es mirada, es visión. No es escultura, no es arquitectura, no es ni siquiera reducción al color, no es diseño, no es maniera. Es retina. Y eso es el primer cuadro retiniano y el único cuadro que aguanta el espejo en la historia de la pintura es precisamente Las Meninas, porque es el único cuadro cuya ley física de constitución equivale a la ley física de lo real. Por eso, ¿verdad? Algún pintor dijo: ¿y dónde está el cuadro? O otros pintores dijeron, ¿verdad? Concretamente Lucas Giordano dijo: esto es la teología de la pintura, puesto que prácticamente todos los problemas de la pintura que venían habilitándose desde el siglo XV, de la pintura moderna, están resumidos de un modo magistral en Las Meninas, que efectivamente es un cuadro de cuadros. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. En pocas palabras, lo que Las Meninas nos da es una experiencia visual y vivida, sentida, concreta, atmosférica. Una profundidad visual, no geométrica intelectual, una profundidad atmosférica, donde las figuras y las cosas son el espacio, hacen el espacio al tiempo que son hechos por él. Son formas abiertas, es un espacio constituido por capas heterogéneas de luz y justamente el contraluz de atrás, que viene de atrás, destactiliza las figuras y las vuelve pictóricas. Aquí sí que por primera vez en la historia de pintura, el espacio y las figuras son visuales. Netamente visuales. No sucede como en Caravaggio,
donde finalmente el espacio es visual y las figuras son escultóricas. Velázquez ha logrado superar esa contradicción, abriendo la pintura a la visualidad pura y siendo tan importante para la pintura posterior, sobre todo los paisajes de la Villa Médicis que vienen a culminar a esta pintura de la retina, que será también asimilada por el impresionismo ya en su momento. Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Jean Vermeer de Hermann Ulrico, Velázquez, de varios autores de la editorial Galaxia Gutenberg, y Otras Meninas, también de varios autores de la editorial Ciruela. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo. Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.